Pues nada, bienvenidos a un nuevo directo. Como siempre, confirmarme que se nos escucha. Vamos a ver, ahí estamos ya. Y nada, pues lo primero, eso sí, os tengo que pedir disculpas porque estoy un poquito constipado y hoy, como veis, os voy a decepcionar un poquito porque el refresco pues es un Triste Aquarius. Pero bueno, sé que eso es que un mito, pero es que estoy, ya os digo, un poco fastidiado estos días. Y nada, ya sabéis, pues os voy a contar un poquito objetivos de este año y lo que nos vayáis preguntando como siempre. Y evidentemente el objetivo es claro, lo dije en el vídeo del domingo, mantener todo lo que tenemos, que no es poco. Buenas, Tinso, un saludo para Sevilla, igualmente feliz 2023. Y nada, y este año, pues eso, como he dicho, intentaremos mantener todo. Ya os dejé el detalle de gasto de luz acumulado que he tenido en 2022, lo que justifica lo que siempre dijimos cuando cerramos el local. Imaginaros lo que he pagado en luz, 1.100 y pico euros, más los gastos que teníamos del local, pues no se podía, así es que era imposible. Y siempre os decimos la verdad, aunque no lo creáis. Y nada, buenos días Albert, buenas Israel. Mejor eso que una sin. Yo qué sé, es lo que, hago lo que puedo, César. Y buenas tardes, Vicente. Pues ya digo, me he constipado, llevo 2 días un poquito malo. No es COVID, por suerte. Es constipado de frío, pero bueno, lo de toda la vida un resfriado. Buenas tardes, Monse, que te hemos liado con los ecobotes. Y nada, si se escucha bien, pues ya sabéis, preguntas, respuestas y me podéis ir preguntando lo que tenemos pensado para este año, lo que se os ocurra. Por eso os diré sí, no, ya sabéis cómo funciona esto. También estaba echando cuentas, el otro día quité, porque sabéis que nos habían dado miembros de canal en otro canal, HelioCM, lo he quitado porque realmente no voy a tener tiempo de hacer mucho contenido. Y de hecho, como siempre os he dicho, es el canal que teníamos para hacer las pruebas, incluso donde aprendimos o cogimos soltura o tomamos soltura para todo esto de los directos. Entonces, pues cuando podamos de vez en cuando, pues intentaré una vez al mes hacer un directo aquí en Aquario GCM, ya sea entre semana los miércoles, 7, 7 y media, 8, ya sabéis los horarios, entre lo que podéis vosotros, lo que puedo yo, evidentemente. Y algún domingo pues que no tengamos vídeo, pues lo programaré el sábado por la tarde y pues nos tomaremos como los primeros directos que hicimos en HelioCM, pues nuestro cafetito el domingo por la mañana, después de los mantenimientos, pues aquí charlamos y ya está. Se hacen las cosas como se pueden, de la mejor manera como siempre, como bien sabéis. Buenas tardes, Nacho, y saludo desde León, Guanajuato, México. Pues un saludo de España, Albacete. Rulo Pérez. Y nada, pues 21 usuarios ya, pues podéis empezar a preguntar lo que consideréis. Yo el resumen ya lo he dicho rápido, objetivos mantener lo que tenemos, que no es poco. El otro día también le llamé a Javi, nuestro antiguo compañero del local, ya sabéis, y bueno, a ver si se puede pasar un día porque le he organizado o le he pedido una pequeña mesa para ponerla aquí en este lado con los mini proyectos, porque en realidad esto quiero cambiarlo de sitio porque necesito el estudio para trabajar. Siempre lo he dicho que esto es mi estudio, con todo respeto a que diga Firroom, pero es que al final es un estudio, lo necesito ahora para trabajar, para estudiar muchas veces, muchas horas a ratos, y sigue siendo mi estudio donde tengo y disfruto de mis proyectos o mi Firroom, como cada cual lo quiera llamar, ya sabéis. Se escucha bien, ¿verdad? No hace interferencias ni nada. Para el resfriado, miel, jengibre y limón, mano de santo. O una botella de triple X, lo que antes llegue. Y buenas tardes, Florencio. Pues nada, mira ya, casi 30 usuarios, 28. Se escucha perfectamente, vale, gracias. Es que ayer estuvo Paco aquí en casa, ya veréis el vídeo que se grabó ayer el fin de semana. Y estuvimos también con los micros y se me olvidó ponerlos a cargar, digo, no voy a ser que no se escuchase, que alguna vez me ha pasado. Se escucha bien, pero yo al menos veo baja calidad de vídeo. Entonces dale a refrescar, que yo la calidad de vídeo lo tengo aquí delante y se ve bastante bien. Se oye bien y es otra opción. No falla, el triple X te cura el constipado seguro. O te limpia, no tiene término medio. Y nada, como os he dicho, a ver si puede venir un día Javi que me haga presupuesto de esa mesa que le quiero encargar. Paso los botecillos allí. O lo mismo los pongo donde tengo el de macroalgas, el de macroalgas lo paso aquí a la mesa que haga aquí nuevo. Y lo que voy a hacer va a ser eso, una pequeña reestructuración durante los próximos 2 o 3 meses.
Más objetivos, como conté el otro día en el vídeo, para finales de verano sí que, si me lo permite el tiempo, sobre todo, me gustaría hacer una ampliación de macroalgas, ese proyecto que está súper bonito, a la urna que tenemos al lado, que es justamente el doble de volumen. También porque al pasar el verano, pues este proyecto ya tendrá 2 años y a lo mejor hay que darle una vuelta, pero bueno, todo lo voy a ir diciendo, como digo, en este caso, y por suerte el tiempo que tengamos disponible, y evidentemente que los proyectos, por suerte, que están todos sanos, bien, y se ve que aguantan mucho tiempo, que es lo importante, lo que siempre os comparto que tenemos que buscar en el hobby, hacer proyectos duraderos, estables, viables, naturales. A la buenas muchachada y buenas Juanchu, saludos a todos. Bueno, y otra de las cosas que Juanchu hablamos el otro día por miembros de canal, que bueno, iba a comprar por AliExpress el típico kit de pulverización, pero bueno, hemos quedado que se lo voy a comprar a él y ya está. Es como si lo comprara a AliExpress, pero bueno, ya se lo compraré en un día de estos. Y es uno de los vídeos que sí quiero hacer este año porque es importante, que siempre he fallado en eso y siempre digo que se puede mejorar. Yo el primero, y esa va a ser la prueba, pues instalar el equipo de pulverización para ver si la tripartita, que es la única planta que se nos venía abajo, demostraros cómo se puede mantener así mejor con un poquito de humedad relativa. Y gracias por la sudadera, regalo de Reyes, la reina Gelia en este caso, sabéis que nos cuida, está chula así. Y de hecho, bueno, tengo también la negra, pero bueno, me he comprado la blanca y el detalle es bastante evidente por los pelos del gatito Simba, que la otra voy siempre con los pelos blancos, es increíble. Saludos desde México para Humberto y Josep, buenas noches familia, saliendo del curro. Pues ahí estamos. Pedro, es cierto que se ve algo borroso, pues lo que yo veo aquí siempre delante, que el sonido igual que yo no lo escucho porque si no se me acopla, la imagen sí que la tengo bastante nítida aquí delante, ¿vale? Por eso digo darle a refrescar, a ver si fuera por eso. Duda de curiosidad, he visto que en tus vídeos haces mención en la aplicación de tus conocimientos en tus proyectos. ¿Qué formación académicas tienes? Yo soy... bueno, ahora por suerte lo he dicho muchas veces que ha salido la oportunidad de volver a lo que yo era mi carrera, mi profesión es investigación. Entonces yo soy de formación bioquímico, hice un primer ciclo de biología y entonces pues eso se debe notar, como siempre digo, porque me gusta la naturaleza en todo caso. Y qué mejor que los acuarios, que es tratar de recrear un rincón natural en nuestros hogares. Por eso lo disfruto tanto y me han gustado desde chiquitín. Pregunta, yo no sé qué hacer, tengo un lío en mi acuario, me salió una explosión de alga verde, hasta de ciervo, pero es más fina y el color verde. Y punto verde en cristales y troncos. Tengo pH 6,2, GH con 7. Lo que tienes seguramente, ya no por pH o GH, mira los niveles de nitrato, fosfato, que no se te haya quedado nada a cero, y que no tengas demasiada luz también. Son desequilibrios normalmente eso. Es lo fastidiado, que a nadie nos gusta oírlo, pero es donde hay que hacer estudio, experiencia, medir y tener sobre todo paciencia. De hecho, nitritos 25, nitrato 0 o el 3 de nitrato está muy mal, o es que no tiene bacterias que te cometan nitrato, es muy rara esas medidas, ya te lo digo, eso es desequilibrio y algo tienes por ahí mal, aparte de eso. Se ve de PM, sí es lo que digo, darle a refrescar muchas veces, porque a veces, a mí me pasa por ejemplo que a veces pongo vídeos de música aquí y según la conexión de la casa también te coge en vez de a 480 en vez de a 720 o a 1080. Ya está, es por defecto lo que tengáis cada uno programado también, en función de la cobertura o de la red, cómo conecta el YouTube. Yo no sé qué hacer y no quiero reiniciar. Es que en esos casos es paciencia, cambios de agua. Seguramente se suele abusar siempre mucho de la iluminación, sobre todo si son plantas de bajos requerimientos. Y lo he explicado muchas veces en el canal. Para eso están los vídeos de la sección del abonado. Importante que los veáis, porque al final no es porque yo tenga una visita más o menos, que me da igual, es porque lo que comparto es con la intención de que la gente le ayude. Y hay muchas explicaciones que llevan tiempo, paciencia, y si tenemos una luz muy ajustada, pues un desequilibrio pasa desapercibido, pero si tenemos una intensidad lumínica además es cuando las algas, a través de esa iluminación que la fuente de luz, aprovechan ese desequilibrio porque tienen nutrientes en exceso, es así de manual. Y nada, vamos con el refrigerio triste de hoy. ¿Qué le vamos a hacer? Y esta noche sobre y a dormir. ¡Hala! Pues nada, la intención también de estos directos, sabéis que es echar una hora aquí en preguntas y respuestas. Y si no me preguntáis, pues me voy, me tomo el sobre y me acuesto ya. Esto también es fácil. Paciencia, que es la madre de la ciencia, Josep, siempre lo hemos dicho también.
Y hay una de las cosas que es que siempre lo digo y yo al final parece que me repito mucho, pero es que es así, hay que tener paciencia y hay que estudiar. De hecho, he preparado un vídeo para final de mes y uno de los primeros consejos que doy para tener un acuario es, primero, estudio, que no cuesta un duro, que es gratis y nos ayuda a planificar las cosas. No me compro las cosas a lo tonto y luego ya esto no me vale, esto se queda corto, esto... Es así, yo lo digo ahora porque mis propios años de experiencia me han llevado a eso y es lo que también os comparto con mis propios montajes y mis acuarios en casa. Petición. Buenas tardes. En un acuario plantado, ¿el ciclado se debe hacer con o sin plantas? Depende si es un acuario de cíclidos, sin plantas, por ejemplo, si de cíclidos africanos, pero yo en mi caso los ciclados los hago con plantas porque aparte de que las tengo en casa y las tengo adaptadas ya a los fotoperiodos y cuando hago un montaje, te digo, en mi caso, repito, las cojo y las monto, me ayudan mucho más rápido a equilibrar el propio proyecto, entonces porque empiezan a consumir cualquier cosa que tengan en exceso. Entonces ya os digo, eso se puede hacer de todas formas. Si es tu primer acuario, evidentemente empiezas casi sin plantas. Y cuando tienes muchos acuarios como yo, pues para mí es mucho más cómodo iniciarlo con plantas y con todo su fotoperiodo normal porque están adaptadas. Pero repito, eso te lo da la situación particular que tengamos cada uno en nuestras casas. Gracias a ti. Haceros miembros que el pobre Helio no le llega para cervezas. Oh, qué lástima, qué lástima. Y de hecho, bueno, lo de miembros, lo que he dicho, lo he quitado lo saben los miembros del canal, lo he quitado del otro canal de Helio CM porque no me da tiempo ni voy a hacer vídeos prácticamente, pues hay que ser consecuentes con lo que se hace. Y de Acuarios GCM ya veremos conforme va el año, si igual, si tengo que dejar de hacer vídeos, pues igualmente anularé lo de miembros porque no tiene sentido en este caso. Y yo siempre que agradezco a los miembros por el apoyo, también lo saben. Pero bueno, le hace falta a Juancho hacerse miembro. Hay un del donativo para invitar a una cerveza. Lo que pasa es que hoy no echéis, porque hoy me va a dar rabia que no me la puedo tomar. 25 nitrito me suena a imposible. Yo solo 2 miligramos, efectivamente. Yo creo que es más que nada que hay un desequilibrio total ahí, pero bueno, que es cambios de agua y ya está, como hemos dicho. Aparte de la ampliación del macroalgas, ¿te animarías a meter algo de fauna en el salado? Si hago la ampliación, en este caso sí que algunos peces pequeños ya se abre un poquito más el margen a meter vida, aparte de los corales evidentemente y las lismatas que tenemos. Eso también es una de las cosas de hacer la ampliación y también porque es una transición natural que las algas siguen creciendo y quiero dar espacio para tener alguna variedad más, algún coral más y algún pececillo o dos más pequeños, en esos que se crían unos 70 litros reales ya si hacemos la ampliación. Buenas, me ha parecido verte, Barbos de Nisoni, en acuario sin tapa. ¿Cómo lo haces para que no salten? Pues básicamente iluminación ajustada, parámetros correctos y que estén tranquilos. Hay un vídeo en el canal que lo explico eso muy bien. Y te puedo decir que por suerte no me ha saltado ninguno. Pero todo eso, ya te digo, hay un vídeo que se llama ¿Por qué saltan o no los peces del acuario? Y explico muchas de las cosas que hacemos muchas veces mal. Evidentemente hay peces que saltan, los barbos pueden ser propensos, pero si están a gustos y son los dominantes del acuario no se estresan en este caso, que es la diferencia. He buscado vídeos de los efectos tampón de los diferentes iones en el acuario y su efecto en todo el sistema, tanto en peces y plantas. Ojalá algún día nos puedas regalar un vídeo con ese tema del efecto tampón. Tenemos seguramente el mejor vídeo que se ha hecho en YouTube técnicamente, y no es porque lo diga yo, es que lo dice la gente, que nos trajimos nieve carbónica para ver cómo bajaba y un pHímetro profesional de laboratorio para hacerlo, y además hicimos en este canal y en el canal de Acuarios 4K también tenéis la versión extendida y además Paco sabéis que lo explica mucho mejor, es más showman para eso y es mucho más entretenido que hoy lo de mí, que es un coñazo algunas veces con tanto tecnicismo. Ayer reinicié mi vetera de 38 litros algas a tope, motivo, está en el salón a mano de los niños y me lanzaban sus meriendas. Espero que con el cambio a una con tapa no me pase más. Evidentemente otro de los grandes problemas es ya no solo el tema de los niños, sino que también muchas veces también sobrealimentamos de más, lo cual también desequilibra muchas veces los proyectos. Y lo que hemos dicho también muchas veces, ¿tengo plaga de caracol? Muestra de que alimentamos de más. Se sobrealimentan y los animales aprovechan los nichos las oportunidades que tienen. Saludos Marcelo. Y Juan Diego, saludos a Helio y a todos aquí trabajando y siguiendo el directo solo con audio, como si fuese un programa de radio o los podcasts esos que le gustan tanto a Paco ahora. Gracias por seguirnos, Juan Diego. Johnny, ¿crees que es posible hibridar ramis en casa? Buah. Yo creo que lo primero es criarlos y a partir de ahí hibridación yo creo que es posible, porque yo creo que mucho de lo que tenemos ya en realidad son cosas híbridas también hoy en día, porque la naturaleza, lo que vienen en tienda, esos colores que tienen,
habría que ver dónde vienen. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos con los ramis hoy en día, lo hemos comentado alguna vez en el grupo de Telegram, es la cantidad de hibridación y por qué con las calidades de agua, por ejemplo, que tenemos hoy en día y lo controlado que lo tenemos, por qué muchas veces si tengo un pH de 6,5, 6,6 clavado en el acuario ese y se te muera, o no me dura un rami nunca más de un año. Y es una cosa curiosa cuando tengo peces 5, 6, los cristal de Java que te los venden como delicados, tengo el cardumen en el 500, que los tenía del 240, 300, luego los pasé eso y los tengo ya 6 años. Entonces hay cosas que a mí me chocan con tanta hibridación muchas veces. No sé si os habrá pasado a vosotros, podéis dejar vuestros comentarios y qué opináis de esto, es importante. Con un tequila es el remedio en México para toda enfermedad. Si no se nos quita, después de unos shots se nos olvida. Pues sí, unos chupitos, como he dicho también antes, de Triple X, del whisky este de las películas antiguas, también soluciona bastante los constipados. Jorge Plasencia. Hola Helio, acabo de empezar un high tech por primera vez y lleva una semana plantado. Hoy he visto un par de plantas con el que parece alga filamentosa. ¿A qué se puede deber? Si es la primera vez que, por ejemplo, lo pones y tienes el fotoperiodo normal hasta que las plantas se adapten, se quedan un poco parados. Entonces, al principio sí que en estos casos es recomendable bajar un poquito la intensidad o hacer muchos cambios de agua. Y yo siempre lo he dicho, por ejemplo, el sustrato nutritivo es muy fácil. Imagínate que tienes 200 TDS y vas midiendo. En el momento que te llega a 220, 230, un 10%, eso es que te ha liberado elementos el sustrato, cambio de agua, 50%. Y así lo vas controlando y te ayuda también a regular o bajar esos niveles mientras que las plantas se van adaptando al fotoperiodo que lo va subiendo progresivamente, no en horas sino en intensidad, ¿vale? Y así es una de las cosas que suele ir bastante bien y suele ser fácil. Durante un par de semanas lleva un poco de curro, pero es que los sustratos nutritivos y los high-techs al principio, si no tenemos experiencia, no suele pasar eso. El vídeo con el pez peluche de los saltos. Efectivamente, Pedro, ese es el vídeo de por qué saltan o no saltan los peces con el pez de peluche de pila de los gatos. Gracias, Miguel, por ascender a Medium Tech. Muchísimas gracias. Y Humberto, ya encontré el vídeo. Acabando este directo lo veré, efectivamente. Y además una de las cosas que siempre lo digo, antes al principio me preguntáis, ¿por qué no haces vídeo de esto, del otro? Y es que en realidad, a ver, no voy a hacer vídeos de todo, porque yo siempre he dicho que hay vídeos y muy buenos en la red de casi todo. Yo sencillamente intento tocar o clarificar cosas que yo en su día pues veía ambiguas, que faltaba información, que mi propia experiencia me decía que era diferente. Y esos son los vídeos muchas veces que he hecho con ciertos enfoques, pero hoy en día, después de 3 años y medio, casi 4 que haremos en Abril haciendo vídeos, pues yo creo que en general ya tengo un poco vídeos tocando todos los temas, que era uno de los objetivos. Entonces, por esa parte ya hemos cumplido como canal, pienso yo. Buenas noches, señor Domingo. Y Oscar, pregunta un poco tonta, pero me gustaría saber si las hojas de los Lotus Red que salen a la superficie, si las cortas las puedes volver a plantar. No hay pregunta tonta, la más tonta es la que no se hace. Y en este caso no, el Lotus Red se suele propagar por bulbos o algunas veces dentro de esas hojas en los tercios sí que echan raíces. Eso sí que se puede replantar, pero la hoja como tal cuando la cortas es muy difícil, en este caso no. Luis Carlos, hola, al fin pude agarrarte en directo, Helio. Pues nada, bienvenido y conducir con cuidado. Y ya 41 usuarios. Una de las cosas que sabéis al principio, empezamos a hacer las pruebas en Helio CM, porque siempre intento, para mí es una prioridad, intentar contestaros a todos. Creo que es lo correcto de estos casos. Es para mí como el vídeo respuesta que hacía antiguamente, pues así en directo respondemos más preguntas. Y si alguna vez me he saltado a alguien, de verdad pido disculpas porque no lo he visto, no ha sido por otro motivo. Y nada, llevamos ya 20 minutitos. La verdad es que de momento la voz nos aguanta, nos respeta, que también era importante. Me daba miedo hoy eso por el tema del constipado. Pero bueno, contaros un poquito también. Este domingo, vídeo de par. Sabéis que nos encanta la radiación fotosintéticamente activa. Ahí lo dejo caer. José Helio, ¿cuántos litros recomiendas para un acuario monoespecífico de Rasbora Galaxy con alguna neocaridina? ¿Algún consejo de mantenimiento sobre estas rásboras? Pues con las rásboras pasa un poquito con los cruces genéticos, que también lo hablábamos el otro día en el grupo de miembros de canal de Telegram. Los temas de los cruces genéticos que últimamente suelen vivir poco, pero bueno, la Rasbora Galaxy, yo por ejemplo, a partir de 30 litros reales, un cardumen de 7, 8, 10, con neocaridinas, creo que sería lo mínimo y evidentemente hablamos de mínimo, de ahí hacia arriba mucho mejor.
no van a estar mal por tenerlas realmente en 50 litros reales y en vez de 8 o 10 tener 12 o 14, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de los mínimos, que de ahí sí que no bajaría en ningún caso. Es lo mismo que para un beta, yo sabéis que lo tenía en el 30 litros reales. ¿Lo puedo tener en 20 litros reales? Sí. Lo que no pueden ser ciertas cosas de un vasito y esas cosas, que hay información hoy en día para tener las cosas un poquito en condiciones, que luego nos quejamos de hacer las cosas mal y luego nos quejamos de que nos cambie la ley de protección de animales y esas historias. Que todos tenemos responsabilidad en estas cosas. Estás esperando la sesión 53 de Bizarrap. Pues no sé, luego me lo explicas qué es eso. ¿Recomiendas los medidores de pH baratitos chinos? En caso afirmativo, ¿cómo deberíamos almacenarlo? He leído que habría que limpiar antes con agua destilada. A ver, medidor barato chino, no sé a qué te refieres, si es el de forma de lápiz de toda la vida que conocemos. Y eso también tengo un vídeo muy bueno que explico, aparte de que explico el eBolt 3 en 1, que por cierto me he pedido otro con el regalo de Reyes para el 500 litros, ya lo veréis más adelante cuando llegue. Te recomiendo que te veas ese vídeo porque muchas veces los problemas que tenemos son las calibraciones, que no las hacemos mal y no tenemos forma de validar que estamos calibrando, lo cual ya metemos un error. Y luego esos medidores baratos que tú dices, si tú lo calibras, lo tienes 3 meses en un cajón, luego lo sacas y quieres medir, es imposible por definición que te vaya a funcionar bien, porque eso no sabemos ni lo que tiene la sonda ni cómo se ha conservado en realidad. Y lo dicho, el que sí recomiendo, lo que pasa es que claro, el que tengo yo, el eBolt 3 en 1 va muy bien, aparte de mide TDS, que es para mí fundamental, la primera medida de calidad de agua y de la dureza y de muchas otras cosas, cuando sabes entenderlo. Lo que pasa es que vale 70 euros, ya ha subido todo, pero claro, yo uno de esos que solamente mido el pH para los acuarios de aquí del salón, pues a mí me sale rentable, evidentemente mucho más que eso, y también, como expliqué en ese vídeo, es que yo me compré unas soluciones aposta calibradas de laboratorio para calibrarlo correctamente. Pregunta el Pogostemon, el Ferris, si le cortas la cabeza, rebrota por abajo. Tengo dos de dos procedencias y uno se mantiene bajo y espeso y el otro hojas más largas y tira para arriba. Pues muchas veces depende también del estado de si hay alguna subespecie y también de las condiciones tanto nutrientes en el acuario como iluminación. Es increíble cómo unas plantas pueden cambiar en función del sustrato y la iluminación que reciban, su morfología, su forma de crecer, etc, etc. Todos los que la tenemos siempre tenemos las excepciones, que es lo grande del hobby, como digo yo, del acuario plantado, Juancho. Andrés, buenas tardes. Tengo una pantalla JBL Natura. Pregunta tonta, ¿qué tanto por ciento le pondrías al color rojo, verde, amarillo y la blanca? No tengo esas pantallas, no las he tenido nunca, pero la única comparativa, salvando las diferencias que te puedo dar, es que yo, mis Chihiros, que todo el mundo siempre me pregunta configuración y yo tengo todos los canales siempre la misma intensidad, que es lo que me configura la luz blanca, pero que tiene el espectro completo. Yo sé que la gente me pregunta mucho de eso, yo lo digo una y otra vez y como siempre digo al final, muchas de esas cosas también es que es gusto personal dentro de unos límites, ¿vale? Ahí no soy yo quien para meterme eso, pero yo siempre las uso, ya digo, todos los canales a la misma intensidad y no me complico tanto como os pensáis. M. Sánchez, ¿los neones chinos son muy glotones o solo son los míos? Son un pozo sin fondo, qué ansia. Se zampan hasta el ring dinner de mis... A ver, todos los peces hacen por vivir, como quien dice, pero bueno, los peces son glotones, de ahí la importancia siempre que se ha dicho de controlar bien la alimentación. Tan malo es la inanición como alimentar de más según qué especies, ¿vale? Ahí hay que tener cuidado también. Javier, ¿qué opinas del método Wastad? Pues hice un vídeo también de eso, porque es lo que siempre hemos dicho. De hecho, bueno, estuvo ayer Paco, que se lo dije, y bueno, se lo llevará más adelante. Con perdón, voy a coger el libro. Y lo he dicho siempre, opinar es gratis, leeros el libro, cambiar la perspectiva. El método Wastad, como lo conocéis por muchas redes sociales, es una parte, un par de hojas de uno de los capítulos del libro solamente, ¿vale? Entonces, para mí el método Wastad siempre he entendido que es aplicar conocimiento a los acuarios, use CO2 y CO2 circulación, es saber lo que se hace en realidad para mí, ¿vale? Siempre lo he dicho muchas veces y por eso te invito a que veas ese vídeo del método Wastad, mi opinión, que ya digo es mi opinión evidentemente. Y voy a poner un 30 litros de habitación con calentador e iluminación, pero sin filtro. Entonces, lo que he dicho, eso para mí sería un proyecto donde vas a intentar tener un acuario sano y equilibrado sin filtración. Más que llamado método Wastad. Esa es mi opinión, no reflexión. Y además, lo que digo, habiéndolo leído, cuidado, que es la diferencia. Buenas, ¿alguna alga unicelular verde durante el ciclado es normal?
Me pasé con las escamas. Hombre, es que durante el ciclado yo, por ejemplo, prácticamente un alimento sobre pasarse genera fosfatos y nitratos, exceso de nutrientes. Para eso también están los cambios de agua en el ciclado. Y en el ciclado es cuando nos suele pasar casi todo. Entonces muchas veces no os preocupéis. Pero la más normal suele ser la diatomea generalmente. Ignasi, he empezado un low tech. Mientras me llegan más plantas, he puesto la Chihiros WRGB de primera generación al 15%. Y las dos Echinodus están creciendo para mi sorpresa. ¿Debería dejarla al 15%? Es que eso es lo que os he dicho siempre de los vídeos del par. Yo, por ejemplo, en mis bajos requerimientos, por ejemplo, el emergido, la Chihiros, en la WRGB2, está al 22%. La Slim en el 60p la tenía al 20%. La del salón ahora mismo está al 20%. Y eso que tiene 3 años, ha perdido rendimiento. La Nemolite que tengo ahí a 72 vatios la tengo al 35%. Casi siempre nos pasamos de luz porque no se mide el par y casi siempre echamos con lástima. El problema es cuando queremos tener plantas de bajos requerimientos y metemos una planta que requiere más luz. Ahí es donde entran los problemas de desequilibrio. Pero si hacemos buena elección de plantas, muchas veces abusamos casi siempre tanto de luz como de alimentación, que es la otra cosa que decíamos que desequilibra muchas veces los proyectos. He notado en algún vídeo que usas o usabas pipas de stainless. ¿No te alteran valores de agua? ¿Qué tal van? Pues no, Alberto, la verdad es que no me van mal. De hecho, las más viejas las tengo antes de empezar con el proyecto de canal, que las compré para el 75 litros, que de hecho son de 16-22, y las tuve hasta un vídeo que las tuve que taladrar y todo porque tomaban algo de aire. Y las tengo ahí, ya van a hacer pronto 4 años, ahora están en 300 litros y están perfectas. Entonces yo no he tenido problema con las Stainless porque además no se han oxidado. Otra de las cosas que dice muchas veces la gente, pues yo en esas cosas he tenido suerte, al menos. Y luego también tengo las 12-16 en el 75 y en los dos, el 60 y el 30 litros. Y yo para mí muy contento con por la estética. Y también, como expliqué en otro vídeo, a ver, estéticamente las de cristal siempre son más llamativas para la fotito, como se suele decir de Instagram. Pero el mantenimiento tiene que estar limpiado todas las semanas y yo por contra estas es que ni las toco porque la suciedad por dentro a mí particularmente no me molesta. Estando limpias por fuera, pues ya está. Al final, como siempre digo, tengo el tiempo que tengo, intento ser práctico y pragmático al máximo. ¿Hasta qué punto un acuario puede mantenerse sin filtración? Personalmente da la sensación de que estos proyectos quedan bien para la miniatura de los vídeos, pero son proyectos sin recorrido. Sí y no. Ahora vamos a ver lo que decíamos de planificación. Esto tiene luz, filtración, aquí estáis viendo que no hay nada. Lo que pasa es que esto es un proyecto de ecobote donde para mí quiero tenerlo sano. Si no sea filtración, su cambio de agua, su sustrato nutritivo, este sin sustrato, este el abono, este no el abono. Este no sé si lleva ya montado 2 meses. Como habéis visto, mi Crantemum ya ha llegado arriba, ha ido creciendo, se ve aquí. No he limpiado los cristales, no lo vais a creer, pero es la realidad. ¿Por qué? Luz que recibe, la luz residual que recibe de aquella pantalla que está, son 2,5 vatios. Este, como veis, ha puesto todo verde, pero si lo muevo aquí un poquito, no sé si veréis aquí, está todo bien. Y de hecho, mirad, no tengo problemas en enseñarlo. Entonces la sostenibilidad está en no sobrecargar, en tenerlo todo correcto. Fijaros cómo está el proyecto que hasta burbujea. Y ahí las burbujas. Mirad, eso que se ve son del pegamento que hice. Pero es que si nos fijamos en el de atrás, sí, algunas de las primeras hojas al principio le costó un poquito. Como veis por ahí las gambas que eché ahí están, siguen todas, eché 4 o 5 creo que fueron. Pero fijaros por la parte de abajo, y a ver que no tiene el otro bote. Qué bien está este proyecto. No sifono, sencillamente le cambio un par de litros de agua a la semana. Alguna hoja, pues evidentemente, pero es que este proyecto, en los que seguís el canal, se puede ver claramente el tiempo que lleva montado, que ahí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Que no por estar aquí ahora en directo y digo, no, este lleva montado X tiempo o menos. Bueno, vamos a bajar aquí. Como siempre digo, por suerte, casi todo creo que lo que digo lo podemos demostrar, comprobar, y eso es lo importante muchas veces. Pero evidentemente son proyectos así, no tengo peces, no tengo otras cosas. Y al final es lo que he dicho antes, más que llamarlo Wasta, para mí es el proyecto de ecobote, ya está, es la diferencia, cómo lo enfoquemos las cosas. ¿Cuál es el mejor filtro externo que has probado? A ver, yo realmente me gustan tanto Egein como JBL. Y sí que, de hecho, estas navidades quité uno de los Egein que tenía porque salió, sabéis que están ahora más baratos los JBL y tenía por ahí un dinero que me había quedado y me he comprado otros 902 para el 300 litros, más que nada porque el Egein que tenía
aparte de tener 5 años, pues digo, bueno, pues fui cambiando cosas antes de que me den un susto, porque al final, evidentemente, el mantenimiento son filtros que te aguantan toda la vida, ¿vale? No tengamos duda de eso. Pero como he dicho, pues me compré un JBL porque en vez de gastar unos 16 vatios, el otro gasta 11, que también tengo que ahorrar energía, que gasto una pasta de energía. Pero para mí los mejores, Eheim y calidad-precio, JBL, porque a mí particularmente me van bien, y calidad-precio a mí me va muy bien también. Pero ya os digo, eso son ya muchas veces cosas personales. No he probado ASE, no he probado otras cosas, sabéis que no me dedico a probarlo todo, sencillamente a tener un acuario como un aficionado más y tengo mis preferencias y mis gustos. Buenas noches, Aitor y David. ¿Crees que sea complicado hacer mantenimiento en un plantado cúbico 80 por 80 por 80? Pues si eres, y sin hacerle un poco la broma, de verdad con todo mi respeto, yo creo que yo siendo un tío de 1,84 me costaría llegar, ¿vale? Como seas un tío chiquitín, te va a costar bastante, sí. Va a ser más difícil porque por estequiometría, por tamaño, cuesta llegar a algunas cosas. Pero bueno, también te puedo decir que un proyecto bien planificado, como es mi caso, si tienes buena circulación, la luz ajustada y bien planificado, muchas veces el mantenimiento también es mínimo. Entonces es currártelo, y yo te recomendaría que empezaras por uno más pequeño a lo mejor, y cuando tengas experiencia a montar ese, que seguro lo vas a llevar prácticamente sin mantenimiento. ¿Cuántas gambas tienes en el ecobote ese? Pues eché 4 o 5, César, y ahí siguen por ahí. De hecho, alguna vez he visto hasta alguna pequeña, pues hago una grande para que sea sostenible y no se me sobrepoble. ¿Algún día te animarías por un acuario de cíclidos Malawi o Tanganica? Pues algún día me gustaría hacer muchísimas cosas, igual que nunca pensé que haría un marino, y ahora tengo el proyecto de macroalgas que estoy encantadísimo con él, porque siempre lo he dicho que para mí es como si fuera un plantado de agua salada. Y no puedo descartar lo que haré en el futuro, pero a día de hoy bastante, como he dicho, tengo con mantener lo que tengo, y yo es que soy muy de acuario plantado en realidad. Por eso me autoengañé a mí mismo hasta las macroalgas como si fueran plantas, y por eso ahí lo tengo el proyecto. Ya te digo, no te digo que no. Tengo a Juan Antonio de Cíclidos Close que me aprieta mucho, y si algún día hago algo pues contaré con él para que me ayude al montaje, pero de momento estamos bien como tenemos, y es que me encantan los acuarios plantados. Buenas a todos, Alejandro. Y los OASE con el prefiltro, ¿veis? Al final, como no los he probado, no puedo opinar, y también siempre sabéis que os digo que hay muchas cosas que son de gusto personal. Yo para mí JBL, y lo repito, no me paga JBL, no me paga nadie, hablo como aficionado con total libertad siempre, ¿vale? De hecho, la prueba tengo 2 JBL N500, ahora he puesto en el 300 más el otro Eheim, tengo el JBL 902 aquí en el 75, y tengo 2 JBL 402. Entonces, por eso calidad-precio a mí me va bien. Y luego aparte es que para mí es más económico, por así decirlo, tenerlos todos en la misma marca, porque con un recambio que tenga en casa por si pasa algo, los apaño todos en un momento, que no pasan las cosas hasta que pasan, si siempre nos pasa el peor día, eso es así. Murphy trabaja las 24 horas todo el año. Tus montajes sin filtro tienen sentido, pero por YouTube veo cada vídeo de proyectos que en mi opinión no les hacen ningún favor a la afición, y se ve que son solo montajes para ganar visionados. Eso es otra cosa de la ética, lo que siempre he dicho, y ahí es donde yo siempre os comparto, con respeto a todo el mundo, que yo no me considero youtuber. Yo soy un aficionado que a través de esta red, que es donde yo veía vídeos en su día, pues me animé un día a compartir experiencias para tratar de ayudar. Lo podré hacer mejor, lo podré hacer peor, tendré mi personalidad o llegaré hasta donde llegue. Habrá quien le guste y habrá quien no. Pero comparto contigo que se han visto auténticas aberraciones porque se les llena la boca de WhatsApp y lo han visto en la Wikipedia, o otra persona ha hecho el vídeo y como han visto que tienen visitas, como dices tú, pues van a hacer el vídeo y luego van a hacer otro vídeo porque tú has hecho un vídeo de eso. Pero cuando tú haces un estudio de las cosas, lo que suele pasar sorprendentemente y llamarme raro es que las cosas luego hasta funcionan, se disfrutan, son sostenibles y tienen su sentido. Pero bueno, eso es mi opinión, como siempre digo, con respeto a todo el mundo. Y también, pues como siempre digo, aquí todos somos grandes de elegir lo que vemos. Yo nunca le voy a decir a nadie ni lo que tiene que hacer, ni a quién tiene que ver, ni nada. De hecho, como siempre he dicho, hasta del peor se puede aprender lo que no hay que hacer si tenemos sentido y criterio para separar las cosas. Luis Carlos, ¿crees que podría meter locha mariposa en 113 litros? Hay 12 barbos, Rossi, y 12 cebritas. ¿Estaría ya sobrepoblado? No conozco la locha mariposa, pero por ejemplo las lochas o las lonchas botias yo y tal, yo son peces realmente, si son de la familia, que son más para 300 o 500 litros. De hecho, en 1500 están en la gloria.
Entonces yo creo que para ese volumen de litros pues casi que tienes ya de sobra los peces, y en vez de a lo mejor poner esas lochas, pues a lo mejor unos neocaridinas sería lo que tendrías que poner para limpieza. Muchas veces tendemos a sobrepoblar los acuarios y hay que tener cuidado con eso. Humberto, ¿qué condiciones recomiendas para alargar los tiempos de cambio de agua en los acuarios? Plantas, filtros grandes, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el tiempo máximo para realizar el cambio de agua? A ver, aquí hay que separar dos cosas. Yo cambio el agua todas las semanas, hasta de estos botes, cuidado, porque el cambio de agua es el principal abonado, fuente de entrada de nuevos elementos o micronutrientes, y además retiramos otros elementos porque las plantas, no olvidemos que segregan sustancias por la competencia del espacio, y esto es un espacio cerrado. La naturaleza es un río, está moviéndose el agua, esas sustancias van, pero el acuario se queda. Entonces el cambio de agua sí o sí cada semana, porque te vas a hacer más beneficio que perjuicio, ¿vale? Esa es mi opinión. Luego ya entraríamos en si tienes más plantas y tienes que complementar con abonado, que suele ser mi caso, o sencillamente solamente con el cambio de agua pues ya haces esa reposición de elementos que le faltan, como digo. Y siempre hay un ejemplo que se pone antiguamente, que a veces se olvida, pero es lo típico. Es como cuando tú te levantas por las mañanas, abres la ventana 5 minutos, se refresca la habitación y cierras. Lo hacemos todas las mañanas, ¿no? Pues en el acuario una vez a la semana ese cambio de agua es beneficioso desde mi punto de vista. Ahora, que tú te vas a planear un proyecto que no vas a hacer el cambio de agua en 3 meses, pues planifícalo, pero cuidado que hay muchos condicionantes y tendrás que modificar muchas cosas para que eso sea sostenible. Esa es la diferencia. También es necesario abonar hierro en un bajo requerimientos. Yo abono de todo, de hecho, no solo hierro, yo hago un abono completo NPK, macros, micros, y a los cambios de agua, porque tengo más bien más plantas y sabéis que no me gustan los acuarios sobrepoblados de peces, pues al cambio de agua, por ejemplo, del 300, le cambio 50 litros a la semana o 40 y le echo 4 o 5 mil litros del abono que yo preparo. ¿Y por qué lo sigo haciendo? Porque los cristales están limpios, no muestra algas, entonces eso me indica que la proporción de nutrientes que estoy metiendo, el acuario la asimila bien. Ahora, si empieza a ver alga punto verde, lo que tengo que hacer es bajar ese abonado, evidentemente, o aumentar el cambio de agua. Siempre el acuario nos habla, solo hay que saber verlo, observarlo, que nos habla más de lo que nos pensamos. Y muchas veces yo sé que me preguntáis a mí, pero yo puedo hablar de lo que yo veo, de lo que no veo, aunque me mandéis fotos muchas veces, no, sois vosotros los que estáis delante y lo que tenéis que saber interpretar con la información que hay hoy en día, por donde tenéis que tirar. Y eso es lo que hago, dejar herramientas a través de los vídeos para que os sirvan de ayuda y de guía y que cada cual cree su camino. Para un 120 litros plantado con población generosa, ¿crees que un canister Gebao 503 sea suficiente? Pues no conozco ese filtro, si te digo la verdad. Gebao 503. Yo para ese caso, bueno, sería un equivalente a un JBL 902 en realidad. Y yo creo que con un filtro para 120 litros, que si son reales es una cosa, ahora si no son reales son 100 litros reales, y lo que tú has dicho de población generosa, eso es lo que hay que tratar de evitar en realidad, ¿vale? Pero bueno, eso te lo va a decir también muchas veces la densidad, o a veces siempre se puede complementar con un filtro de mochila, si ves que te falta circulación por algún sitio. Son los plecos de Borneo. Gracias, Carlos. Pues si son plecos de Borneo, sí, esos pececitos sí que se puede poner alguno en ese proyecto. Pero cuidadito que también son delicados, necesitan mucho espacio, mucho volumen para estar sanos. Y de hecho yo me di cuenta porque al principio en el 240 tenía 2 o 3 y siempre se me moría alguno. Y de hecho en el 500 consigo mantener una población de 2 o 3 porque son bastante delicados y son peces que les gusta más bien el espacio. Cuidadito también ahí. Buenas preguntas, hoy sí señor, y sin musiquilla, César, ¿cómo nos apañamos? Aunque si las neocaridinas son compatibles con los peces que tengo en ese 130, me encantaría, son más fáciles de mantener y son más llamativas, porque los plecos de Borneo en este caso se esconden bastante más. Yo ya te digo, para barbos cereza, por ejemplo, las neocaridinas, si tienen escondite, lo típico es que se las comen. Si son grandes, las peces salen adelante y buscan su equilibrio. Y es una de las cosas que yo siempre me pasaba. El problema que tuve en la cría de barbo cereza cuando tenía las neocaridinas con el beta en el 30 litros reales, es que todo el mundo se las va a comer. Pues al final las neocaridinas no se las comió el beta, sino que además luego se comieron la puesta de los barbos. Para tapizar un 600 litros, 60 centímetros de altura y una pantalla de 60 vatios, ¿qué tapizantes crees que quede mejor? ¿Cryptocorynes Wendetti o Cryptocorynes Parva o Sagittaria subulata? A futuro pienso poner otra luz de 60 vatios. Bueno, yo te diría la verdad que por vatios de potencia, para que te hagas una idea, Michihiro 120 del 500 con una columna de 50 son 130 vatios la pantalla.
Entonces estamos hablando de más que tapizar, cubrir con plantas delanteras de porte bajo, las que tú me estás diciendo en realidad, las Agitarias subulata, por ejemplo, o las Cryptocorynes parvas no son tapizados, son plantas de bajos requerimientos y con esas pantallas te debería sobrar luz en este caso, ¿vale? Pues para que te hagas una idea, las Chihiro de 1500 está al 20% y las Cryptocorynes están exageradas, con una columna real de 50 centímetros. Buenas, ¿cómo puedo eliminar el alga pincel de la roca volcánica? Creo que está liberando hierro porque solo está en la roca. Sí, normalmente la roca volcánica tiene hierro y además está férrico roquera, no ferroso, no está movilizado y el alga pincel la aprovecha. Entonces, paciencia en estos casos. Tratamiento con agua oxigenada, pero cuidado no pasarnos o directamente sacar las piedras y lavarlas a veces. Y es lo que digo siempre, el problema del alga pincel es que estéticamente no nos gusta verla, pero en realidad tampoco le está pasando nada porque está aprovechando ese desequilibrio. Luego también puedes ver que no tenga mucha corriente justamente donde le está dando la roca, la salida del agua, etcétera, etcétera. Son muchos factores y también a veces afectan otros desequilibrios. Con CO2 normalmente se suele reducir un poquito o se te acelera si tienes otro desequilibrio. Es que es complicada, pero ya te digo, paciencia y cambio de agua y ahí te toca hacer test. Es lo malo de estas cosas. O asumir que llegar a un nivel de alga pincel llevadero, pero ya te digo, el problema es que no nos gusta ver algas en los acuarios. Pero como digo siempre, un poquito de punto verde es bueno que los animales, por ejemplo, se alimentan. La otra opción de la pincel, si no tienes mucha, los gobios arcoíris sí que la suelen picotear, o si tienes un acuario de un volumen de 200-300 litros, pues 3 o 4 zorros voladores también se suelen alimentar de ella. Nos ayudan a controlarlas en este caso. Aprovechando, debería sacar una colisa macho muy territorial cuando introduzca unos neones al acuario. Son 63 litros. Es que yo, por ejemplo, 63 litros lo veo en realidad poco volumen para las colisas, en realidad. Hablando de filtros, yo tengo un Egein 4 Plus 600 y un Oasis 600 también, y me quedo sin duda con el Egein. Ya te digo, Egein a mí me gusta mucho, lo que pasa que es verdad que me cuestan casi el doble que los JBL, por eso es lo que digo que a mí calidad-precio, pues me gusta JBL, porque al final es lo que puedo pagar. Claro que me gustaría tener todo Egein, pero es el doble de pasta y yo al final, como siempre he dicho muchas veces, funciona también por presupuestos. Gracias, José. Tengo una Cryptocorynes Wendetti que sus hojas están todas cafés pero creciendo. ¿Cómo hago para que recupere su color verde? 40 lúmenes por litro. No me hablé de lumen el litro que me enfado. Os mando a la sección de iluminación que aquí siempre hablo de radiación fotosintéticamente activa. Ahí os castigo a que veáis esos vídeos de la sección. Bastante importante y os encontraréis con sorpresas, ¿vale? De hecho, te puedo decir que con 40 lúmenes litro, con menos de eso, para que veas lo que engaña el lumen litro, tenía yo el 500 con las rotas las burbujeando a tope. El lumen litro es muy engañoso, el par es lo real. Última pregunta, ¿crees que los barbos Rossi mordisquen las bucefalandras? Sería una pena meterle que se la coman. Pues tampoco conozco esos peces. Yo, como siempre he dicho, hay muchas cosas, aunque no lo creáis, no las tengo. El barbo Rossi. Vale, estos no, estos los tipos pentazona tal, estos son más bien... Les gusta la actividad, yo esos peces no los pondría y menos en los litros reales que has dicho que tienes. También te digo una cosa, como te digo, a no ser que me estés hablando de otro acuario, ni se te ocurra meter esos peces en esos litros. Y dices, al final voy a cambiar las colisas por más neones y al final lo que siempre digo, cuando más monoespecífico sea un acuario a mí me va mejor, porque lo disfruto más. Yo siempre lo he dicho, tenía antes los 20 y pocos neones verdes con los borrachitos y ahora que tengo 42 neones verdes es cuando se empieza a ver en el 300 litros, están más cómodos los peces. Lo digo siempre, mi propia experiencia me lleva a eso, respeto que piense lo contrario, pero bueno, yo con los años y mucha gente lleva muchos años, casualmente vamos cayendo las fichas a hacer los acuarios así, yo creo que por algo será y por eso lo compartimos con vosotros, pero es que además es más barato, más sostenible, se disfruta más y es más natural un proyecto. Y yo creo que el objetivo, siempre lo digo, es tratar de recrear proyectos lo más naturales posibles, al menos creo que eso es el objetivo del acuario plantado. Buenas David, ¿qué tal? Bienvenido. Saludo a todos los miembros del canal. Y nada, de momento me aguanta todavía la voz, que es lo importante, aunque ya se me va tomando un poquito. Es más espectro lumínico que potencia.
Exactamente, los lúmenes es la sensación que nosotros percibimos en luminosidad, pero la potencia en realidad es el par, que es lo que aprovechan las plantas. Eso es la radiación fotosintéticamente, si es que lo dice la palabra por definición. Mañana arranco el Iwagumi, pues nada, súbenos luego fotos al grupo de Telegram que lo veamos y que te demos consejos. Los peces se estresan si los tuviste mucho tiempo en un acuario grande y quieres cambiar de biotopo, los das a la tienda y se quedan allá un tiempo. A ver, los peces yo creo que nos pasa como a las personas. Cuando son pequeños pensamos que tal, pero luego crecen y lo suyo es la planificación que he dicho hoy al principio, lo he dicho en muchos vídeos. Tienes que hacerlo, como te digo, planificar qué peces vas a querer y dónde van a llegar de aquí a un tiempo. Por eso lo que digo siempre que es que planificar y estudiar no cuesta un duro y nos quitamos un montón de disgustos y de problemas y a la larga es que sale barato, ¿vale? Experiencia propia, que no me la están contando. ¿Cuál es el filtro de mochila más pequeño que has usado? Pues el Yeneca XP03, que lo estoy viendo aquí, que es el que tengo en el acuario este de 8 litros, que son unos 6 litros reales, que me hace un poquito de filtración y de movimiento. Ese es el más chiquitín que tengo. Que igual es lo que decimos, un proyectito que solo tengo. Bueno, vamos a verlo. Me da rabia coger el teléfono porque luego se mueve, pero como veis, este es el Yeneca, ahí lo ves, XP03, este es el filtro y fíjate en mi mano, mis dedos, si es chiquitín. Y lo que decimos, proyecto, pues algún caracol, alguna neocaridina y ya está, no meto más cosas en los proyectos. Eso es lo que hace que sean sostenibles y ese es sencillamente cambios de agua y muy poquito abonado, cuando me acuerdo, cada 2 o 3 cambios de agua le echo un par de mililitros y ahí está, como lo veis, tan limpio, tan sano, se disfruta. Y dijo, pues vaya gracia un acuario sin peces, pero es que es un acuario plantón y a mí me gusta así. Es verdad, David, no tenías Telegram, que te tengo apuntado que el día que tengas Telegram pasas al grupo de Telegram. Cierto, cierto, discúlpame. Si es que llevo tantas cosas en la cabeza que ya se me acumula la faena en la cabeza. Doy para lo que doy. ¿Cuál es la diferencia entre par y pur? El par es la activa y el pur creo que era la total. Creo recordar así de primeras, porque además es verdad que yo siempre hablo del par, el pur nunca lo toco. De hecho, el aparato que tengo lo mide, pero nunca le hago caso, porque en realidad voy a la información clave que es el par. Los Rossi los he tenido yo unos 4 o 5 meses, entendí que son como los Goldfish que en estanques sí llegan a los 14 centímetros, pero normalmente se quedan en 6,5 o 7,5. Yo son peces, como he dicho, para ese volumen yo no los pondría, como hemos dicho antes, y yo me refería a mis 600 litros que quiero cambiar de Malawi a plantado. Ya tengo algunos cíclidos de 30 centímetros, pero el de la tienda, la mayoría de acuarios son... En ese caso, vale, perdóname, no te he entendido, David, yo ahí es una movida, lo que decimos siempre, la adopción de peces, pero yo ahí o los llevaría directamente a un acuario, si es en una ciudad de un acuario de eso, o en grupos de WhatsApp gente que tenga acuarios de ese volumen y que no los tenga sobrepoblados o que tenga una combinación de especies que sea compatible con los parámetros para... Lo que pasa es que ahí es un curro buscarle un hogar a uno de esos peces. Evidentemente una tienda yo no los llevaría porque antes o después o van a estar estresados como tú bien dices o no sabe dónde van a acabar y cómo van a acabar. Esa es la triste realidad de todo esto y tenemos una responsabilidad, como siempre he dicho, cuando elegimos los peces. Tamaño, condiciones, parámetros y el tiempo que nos van a vivir. Por eso muchas veces me dicen, no pones Altum, y es que son peces que pueden vivir perfectamente muchos años. Entonces yo no sé lo que va a pasar. Entonces elijo especies que viven 3, 4, 5 años. Y lo que os he dicho, los cristal de Java los tengo ya 6 años. Las botias, las botias también tienen 4 o 5 años. Las coris que tengo ahí en el 300 las tengo desde el año 2016, muchas de ellas. Porque de hecho muchas de las que tengo son hijas, entonces tenemos una responsabilidad de estudio que no sabemos lo que va a pasar luego. Y eso es lo que siempre os trato de compartir. ¿Cuál es el grupo de Telegram? Pues el grupo de Telegram lo tengo solamente para los miembros del canal a partir de nivel high-tech, porque también lo acordamos así, normas internas. Sé que estas cosas no me gusta oírlas, pero bueno, es que lo tenemos así también acordado porque buscamos estar a gusto. Entonces cualquiera es bienvenido, pero hay que hacerse miembro del canal para ser el miembro del grupo de Telegram.
¿Tienes enlace donde comprarlo? Pues no sé si dejé algún enlace alguna vez. Mírate cuando hice el vídeo de los nanoacuarios o otro que hice de mini filtros y hicimos una explicación. Puede que ahí estén alguno de los enlaces, ¿vale? Pero no lo recuerdo seguro. Buenas tardes, Raúl, ¿qué tal? Y honestamente veo más locos las cebras, entre ellas son unos demonios. Yo voy a meter peces esta vez, solo Monte Carlo, Parva y HRA y fuera. Pues nada, es otra opción de proyecto, David, como hemos traído el acuario chiquitín. Creo que el PUR era la utilizable. Puede ser Pedro, ya te digo que yo a veces llevo tantas cosas en la cabeza, luego sí que lo hablamos por el grupo, porque yo siempre me he fijado en el par, que al menos en la que asocio con cómo ajusto yo la pantalla y no me da problemas. Ya sabéis que me puedo equivocar, que al final soy humano también. Humberto, tengo 2 betas, uno en cada acuario. Acuario sin tapa y muy plantado, los peces se ven a gusto y procuro hacer cambio de agua una vez a la semana, pero a veces no me da el tiempo. Hombre, a veces intentamos hacer todo lo mejor que podemos, evidentemente. Son acuarios sin tapa y pierde de 2 a 3 litros antes de llegar a fin de semana en su cambio de agua. ¿Consideras que en estas condiciones el sistema puede aguantar cambios de agua cada 15 días? Es que, si te digo la verdad, si ves mis acuarios, de verdad te fijas, yo tengo autorrellenador en todos. Porque ya no es solo que te aguante 15 días o no, es que conforme evapora se endurecen las condiciones de dureza del agua, sube. Entonces eso tampoco es bueno, porque estás metiendo otro parámetro que fluctúa con el tiempo. Y se intenta buscar estabilidad. Entonces yo por eso tengo autorrellenadores con agua de osmosis, porque agua que se evapora, agua que se repone sin sales y equilibra en los mismos sales. Entonces los TDS de los acuarios no me varían y tampoco me varía el pH. He pillado el Neo C acondicionador, a ver si no meto la pata, que dicen que no elimina metales pesados. Bueno, yo de momento hace tiempo ya que no uso nada, sabéis que monto directamente y ya está. De hecho, este año, como he dicho, a ver si hago la ampliación del macroalgas es por hacer el montaje y sobre todo, más que nada, porque me queda algún acuario este año para hacer algún montaje, porque el año pasado montamos el último, creo que fue la ampliación en octubre, por ahí octubre, cuando hice la remodelación del 60p y no he tocado ningún acuario desde entonces, de los 7 que tengo en casa. Saco un acuario para Raúl, que también anda con catarrazo. Estamos todos buenos ahora sí, aquí con el refrigerio de acuarios. O podría cambiar los Rossi por más cebras y gambas. Es que esto es lo que digo, es que no se trata muchas veces, y no gusta, no se trata de cambiar, se trata de elegir antes de hacer todas estas cosas, ¿vale? David, ¿tú te guías más por biotopo o con que sean parecidos en parámetros y comportamiento? No soy de biotopo estricto, yo me guío más, como dices tú, que los parámetros sean comunes y sobre todo al final acabo haciendo casi un biotopo porque tengo pocas especies de peces y de plantas también me di cuenta, incluso cuantas menos mejor me van las cosas, ¿vale? Pero no hago biotopo estricto, pero sí que me guío un poco por cierta concordancia, que tengo un equilibrio de las cosas y un sentido en la planificación. Dejé de ver un vídeo de Paco para venir aquí. Nada, hombre. Gracias. Ya me estoy recuperando un poco. Nada, ánimo, Raúl. Y buenas tardes, Federico. ¿A partir de cuántas ppm ya es tiempo de cambiar las membranas del osmosis? Ya me sale a 20. Más que los ppm de la membrana de osmosis, yo la cambio cuando reduce mucho el flujo. Si cuando lo pones, por ejemplo, me echa 6 litros por hora, en el momento que me echa 4 litros por hora, yo ya la cambio, porque además estás forzando también a desperdiciar mucha agua, porque el agua pasa la misma, pero la que no sale de osmosis sale por detrás. Entonces, hay que buscar el equilibrio en todo. Gracias por todas las respuestas, fue muy aclarador para mí este directo. Nada, un saludo a ti, Humberto. Paco, ¿quién os va a dejar de ver un vídeo mío? Si es que la gente está muy loca. Así aquí, Ariel, márcalo, Paco. Ariel, vuelve. Pillada. Claro, si es que hay que tener cuidado con lo que se hace y lo que se dice, que siempre nos pillan en esta vida. Por eso hay que ser honesto y decir la verdad. Buenas noches, pececillos. Y no es directo, Paco. Pues nada, también gracias, Paco, por pasarte por el directo. Y mira, ayer me eché una cerveza cuando viniste a verme y hoy sí que estoy ya fastidiadillo y Aquarius. Ya mi cuerpo no aguantaba más. Pues nada, llevamos ya casi la hora. Sí, tú ríete, claro, ayer me eché 2 cervecillas que estuvo aquí Paco por la tarde.
Y estaba ya un poco ya tocado yo, pero hoy sí que estoy ya fastidiado. Así que nada, yo creo que hacemos ahí última ronda de preguntas y media, una horita, antes de que me falle la voz. Y bueno, también podéis contarme si tenéis algún proyecto grande de acuariofilia para este año, alguno de vosotros, y qué os ha parecido también el directo. Y nada, y lo dicho siempre, el par es lo importante, o el pur en este caso, pero bueno, quedémonos con el par, que siempre que lo explica así no nos vamos a cambiar ahora. Botánicos del campo, ¿cuáles? Pues mira, buena pregunta, pero yo creo que esa es para Paco, si te lo quiere decir, porque yo nunca he usado botánicos en mis proyectos. Sí que es cierto, por ejemplo, que las maderas, un poco de tanino y todo eso siempre es bueno, tranquiliza el color a los peces, pero yo como botánicos es que nunca he montado ningún proyecto de esos en realidad. Soy más del acuario plantado tradicional en este caso, Federico. ¿Por qué los aquascaping se pone roca tezonlea abajo de todo, arriba sustrato nutritivo y arriba la arena o gravilla? Yo lo hice, pero no sé para qué sirve. Es que no tiene por qué ser así cualquier aquascaping. Eso es la realidad. O sea, yo de hecho nunca he montado así en ningún acuario y puedes ver los míos en casa tranquilamente. La roca está T11. Vale, esto es lo que nosotros ya conocemos, la roca. Eso se suele hacer así, que también puede ser un error, pero es porque almacenan mucho y tienen abajo huecos para las raíces que tengan porosidad. Lo del sustrato nutritivo es porque son normalmente los aquascaping de altos requerimientos, en realidad esa es la función, y lo de poner arena o gravilla por arriba puede ser muchas veces decorativa. Lo que se suele hacer en los montajes es que atrás directamente pones relleno, sustrato y delante gravilla, más que cubrirla, pero te digo, en ese caso, más que sea una norma general, es cada uno lo monta como considera ahí, ¿vale? Ahí son muchas excepciones. Entonces no asumamos la norma general de algo que son particularidades de según qué cosas. Normalmente se hace así porque si pones mucho capa atrás para que, digamos, que tengan más porosidad las raíces para poder penetrar. Dale un consejo a Paco para las algas, que tiene el acuario hecho un Cristo. Que va, lo tiene cada día mejor, Paco. Por fin he llegado. Buenas tardes, Marcos. Hojas de tilo, roble, morera, erizos de castaña, hay mucha variedad, haremos un vídeo, aunque no será de biotopo estricto, ¿veis? Ya os ha dado la respuesta a Paco y además os va a hacer un vídeo que va a ser muy ilustrativo. Gracias, Paco. Paco, van al saco, o va a saco. Helio, cuídate y hasta el próximo vídeo. Pues muchas gracias, José. Y pececillos, tengo un proyecto iniciado con betas chanoides y la verdad que muy bien, y se ha embuchado el macho, pero se come los huevos el joyo. He perdido una incubadora de huevos, a ver qué tal. Los betas es lo que poner las puestas es fácil, hacer el nido fácil, sacarlos adelante, pues es un poquito más complicado, pero bueno, el mundo del beta es un mundo aparte totalmente. De hecho, sabéis que hay canales solo específicos de solo beta, entonces esos son los canales que en ese caso, aunque yo no lo siga, porque yo tengo normalmente un beta y ya está, pero el que le guste el beta, yo sé que hay muchísimos canales para eso muy buenos. ¿Crees que unas Coris Abrosus me levantarán un tapizado de Monte Carlo bien enraizado en nutritivo? Pues la Abrosus es más chiquitita, pero estaríamos en riesgo, Marcos, estaríamos en riesgo. Las no dejan de ser Coris, en este caso las Abrosus, y con sobre todo las hembras ya 3-4 centímetros es como una Cori y las otras en realidad muchas veces. Gracias, Paco, esperamos ese vídeo y son unos cobardes. Algas no me ganan ni Dios. Bueno, hay por ahí nivel, Paco, hay por ahí nivel. Pero bueno, Paco los tiene los acuarios cada vez mejor, las cosas como son. Y yo siempre lo he dicho también que estaba en el local, y en el local es que teníamos duende, porque nos pasaban cosas que no éramos capaces de explicar nunca, el por qué nos pasaban en las cosas de acuarios. Y Paco tiene mano con los acuarios, ¿eh? No os confundáis. Pero bueno, al lado ya tienen su buena playa de arena. Sí, lo que pasa es que esto es lo que pasa. Una cosa donde nosotros queramos que vayan, otra cosa donde les guste y luego a ellas. Marco, ya lo sabes cómo funcionan los pececillos. Es un incubador bucal, no hace nido. Eso hace más difícil cogerle los huevos, aunque suene mal. No, entiendo lo que quieres decir. Y si yo siempre he visto el nido normal del beta normal, el Splendor, que se he tenido ya estos peces así un poquito más. No los conozco tanto, pero bueno, yo estoy seguro que encontrarás información para sacar ese embuchamiento de puesta hacia adelante. Aparte de cíclidos nanos, ¿qué cíclido me recomiendas y no me hagan desorden en el sustrato? Los sacaras azules no me remueven el sustrato, pero quiero meter otra especie.
A mí los que me gustan mucho son los apistogramas. Hay según sea cacatoides, agasis y tal, hay unos más agresivos, más territoriales que otros. Pero luego decimos, según el volumen, si ya tienes una pareja de cíclidos, yo no metería otra. Yo metería dos parejas de cíclidos enanos a partir de 200 o 250 litros reales, porque luego, quieras que no, son territoriales, ¿vale? Y para evitar problemas, ahí sí que me limitaría un poquito por el tema de espacio. Si tienes unos 60 70 litros reales, solo una pareja, por ejemplo, unos ramiresis o unos apistograma, ya está. Un buen canal sin algas no es nada, efectivamente. Hasta yo tengo algas y no pasa nada, hacen su función biológica en el acuario, no lo olvidemos. Un poquito de alga es buena siempre que sepamos, como he dicho, el por qué se genera y sepamos cómo mantenerla a raya sin hacer química directamente, sencillamente lo que hemos dicho, el cambio de agua, ajustar la luz. De hecho, a mí me pasaba al principio que estaba tan obsesionado con las algas que luego se te muere un pez que se come algas, entonces algo estoy haciendo mal. Por eso tenemos el equipo de limpieza, esas nocaridinas, esos pececillos, que es lo que realmente hace que el acuario tenga su gracia, su naturalidad. Lo repito una vez más. Es cierto, los acuarios de Paco son una pasada, siempre lo digo porque sale en los vídeos, si no te crees que es la misma persona que la del local. Si es el mismo, y ya te digo que a mí en el local llevaba algún proyecto, ya lo sabéis yo, y también me hacía algas. Si recordáis el 120 litros, al final cuando cerramos el local ya lo desmonté aburrido de la pincel que tenía por culpa también de la roca dragón. Y lo peor de todo es que les hacía más caso que a los que tengo aquí en casa. Entonces siempre hemos dicho que algo pasaba ahí en el local, pero bueno. Pues nada, yo creo que llevamos una horita. Dejamos, si queréis, última ronda de preguntas. O hasta que pierda la voz. No, en este caso no. Y nada, aquí el Aquarius. Que para lo que hemos quedado en los directos, ¿no? Y si no preguntáis nada, bueno, gracias a todos los usuarios por ver el vídeo. Repito, objetivo de este año, mantener lo que tenemos, que no es poco. ¿Alguna experiencia con alimento vivo? Lo decíamos el otro día por el grupo, yo llegué a tener el tema de, no me va a salir el nombre ahora, de la microgusano de la avena, pero al final se me echaban a perder por falta de tiempo, aunque no lo parezca. Y realmente a mí el que me gusta mucho, lo que pasa que es caro, es en los frasquitos estos de Nutrition, no me ha salido el nombre ahora, de Artemia salina, como en huevos chiquitines, para, por ejemplo, porque me va muy bien para las iriaterinas. Es vivo en teoría, pero bueno, a mí me va bastante bien. Pasa que vale dinero, pero bueno, al final es lo que digo, si no tengo tiempo para estar con lo otro, pues tengo que tirar lo que tengo. Y luego en la comida también, no es viva, la liofilizada también funciona muy bien si no te quieres complicar con el vivo, porque ya te digo, en vivo muchas veces no. Yo lo que hago siempre, sabéis, mucha variedad de muchas comidas para que tengan toda la gama de alimentación de nutrientes que necesitan los peces. Vi que tienes filtros JBL, veo mucha gente que dice que fuga, ¿cómo lo ves? Pues es lo de siempre. A mí de momento, y los tengo años, algunos, no he tenido problemas. Entonces mi experiencia es buena. Entonces, claro, si hay gente que ha tenido problemas, que sé de mucha gente también, ¿qué voy a decir? A mí me han ido bien, pero claro, te hablo de mi experiencia. Eso no quiere decir que lleve razón, pero a veces es que no sé si es que se fuerza alguna junta o alguna historia, o es que a lo mejor salió alguna tirada defectuosa por lo que sea. Es que hay mil historias en estas cosas. Pero vivo congelado, vale, vivo congelado, las compraba antes las cápsulas, pero bueno, ya para eso cambié marcos a, por ejemplo, la de Comipez, que me mandaron una vez y todavía tengo ahí alguna, y tengo que volver a pedir, por cierto, de la liofilizada, esa va bastante bien los dados y se mantiene muy bien, y la asimilan muy bien también los peces. Es que estoy por probar lo de los cultivos. Yo tengo un E902 desde hace 4 años, un poco maltratado y va genial. Yo ya te digo, igual que Marcos, a mi experiencia con los JBL es que me va muy bien y como he dicho, he cambiado uno de los EGEN que tenía por un JBL para el 300 porque me consumía 5 vatios menos y perdía 100 litros de caudal, o sea que al final todo suma, pero bueno, son experiencias personales en ese caso. El último de Retules a puntito del desastre, efectivamente, a Raúl le ha fallado creo que era el 402. Y es muy raro porque Raúl es un tío muy cuidadoso y muy meticuloso, le pasa como a mí. Entonces, no sé qué le ha podido pasar. A veces puede ser mala suerte.
Y es como digo, al final cogemos manía cosas y por eso siempre cada uno, pues al final por eso uno le gusta Oase, otro le gusta Eheim, porque también cada cual tenemos nuestras experiencias. Yo, por ejemplo, si recordáis, ya tenía el canal, tenía el 240 en el salón, antes ya con la mesa del 500, y se me fue un Sera y me falló 2 veces los cabezales, entonces yo es un filtro que no quiero ver ni regalado, porque a mí particularmente me ha dado mala experiencia. ¿Quiere decir que sea malo? Pues habrá gente que tenga un Sera 20 años en su casa y le vaya genial. Entonces aquí hablamos ya de experiencias personales. Por eso lo digo así, para que veáis que no hay ningún condicionante ni nada, sino sencillamente experiencia personal. JBL Forever a mí me van genial, a mí también me gustan, ya lo digo, y repito que no me patrocina nadie. Qué raro que no eres tan pro Eheim como Paco. A ver, no es que no sea pro Eheim, lo he dicho antes, a mí los Eheim me gustan más, pero es que un Eheim a igualdad de condiciones me cuesta casi el doble con JBL. Si con 380 euros puse los dos JBL en 1502 que tengo en 1500 litros, pues no me tuve que gastar 700 euros a lo mejor en dos Eheim equivalentes. Evidentemente Eheim me gusta, pero como siempre he dicho, miro mis presupuestos, que tengo mucho proyecto en casa y a veces quitando un poquito aquí sin perder para mi calidad, eso también lo digo porque veis los acuarios cada semana en los vídeos, pues he conseguido sacar un proyecto más. Es lo mismo que en vez de tener una urna de hada, me compro otra marca que al final me cuesta la mitad y no estoy perdiendo mucha calidad en muchos aspectos, según qué marcas. Ahora, si solo tuviera un acuario, pues yo digo que soy muy pijotero y tendría el acuario de hada de manual. ¿Por qué? Porque me gusta el hobby y porque me gustan las cosas así. Si pudiera, pero como he preferido tener más proyectos y buscar un balance, calidad, equilibrio, estética, que creo que pues más o menos está bastante bien. Eso ya lo podéis juzgar vosotros, por lo que veis en el canal. Como digo, pero más que canal, como aficionado que soy en este caso. De momento el nuevo filtro, genial. Me alegro, Raúl. Pues nada, ahora sí que voy a cortar, que ya sí que se me está tomando la garganta. No sé si me habéis notado que me va bajando hasta el tono de voz. Disculparme. Muchísimas gracias por estar en el directo, a los que os habéis pasado. Vamos a por este 2023, vamos a intentar mantener todos los proyectos, vamos a seguir disfrutando del hobby y como siempre os he dicho, soy un aficionado más, eso es lo importante. Ya veremos también con el transcurso del año, lo dejo caer en los vídeos que me da tiempo, intentaremos hacer un vídeo cada semana o 2 o 3 al mes por lo menos, pero bueno, lo iré diciendo, el propio trabajo y el propio año como transcurra. De momento, como he dicho, Helio, CM, lo dejamos un poquito al lado. Y si alguna vez os he dicho, estaros atentos y siempre es importante suscribiros todo, que es posible que algún domingo, en vez de vídeo, pues hagamos un directo por la mañana aquí en Acuarios GCM tomando un cafetito caliente y hablemos pues de mantenimientos, no sé, sin que los haga, lo que me preguntéis. Estos vídeos, sabéis, os respondo todo lo que sé, lo que no sé también lo digo con total claridad y honestidad. Y muchísimas gracias, como siempre, a vosotros. Nada, César, y me voy a tener que poner también la musiquita para despedirnos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y aquí terminamos este directo. Ahí está.